Esta es una de las tres tablas de la normatividad japonesa, la cual es el análisis de cola y tiene unas pruebas de los límites elásticos, resistencia de tracción y al alargamiento mínimo, pruebas que son muy comunes a la hora de comprobar la eficacia de un material, donde se basa también en las normas estándar que tiene esta, que sería el 301.5/2015 y 301.01 del 2015, donde nos botan también datos que serían aproximados a lo ideal según esta normatividad, lo cual nos indica que sería lo mejor trabajar si nos basamos en esta. Esta tabla nos sigue mostrando las propiedades mecánicas de un material, en este caso los términos de reflexión por choque, los cuales nos tomamos la temperatura y los joules aproximados para un ensayo con determinadas cualidades regido por la norma estándar 301.6 del 2015. Esta tabla nos permite ver la composición química del material en el análisis de colado, con sus características específicas regidas por la norma 310.6 y la norma 310.1, ambas del 2015. Estas nos botan un espesor nominal, unos porcentajes máximos, mínimos y etc. La norma DIN es así llamada por el Deutsches Institut für Normung, el cual es un instituto alemán que trata de dar básicamente bastantes formatos para muchos materiales, papeles y en este caso los que son los metales, con los cuales nos botan aceros de baja aleación, altas aleaciones, áreas estructurales, aceros apropiados en una variedad de etcétera, reuniendo básicamente todos sus componentes y características. La tabla nos ayuda a evidenciar ejemplos de los tipos de metales, como para hallar los porcentajes, poder hallar elementos de una aleación y básicamente una guía para, digamos, aleos rápidos y ese tipo de cosas. La norma AISI, la norma americana, que significa American Iron and Steel Institute, donde se botan las especificaciones realizadas con 4 números, y además de los números pueden incluir un pequeño prefijo literal para indicar el proceso de manufactura, donde el X significa el porcentaje de 100. Y, en caso de aceros, la aleación simple indica el porcentaje aproximado del elemento predominante en la aleación, y el Z es el tipo de acero o aleación, donde si Z es igual a 1, los aceros son al carbono, si Z es igual a 2, aceros al níquel, igual a 3, al níquel cromo, igual a 4, molibdeno, cromo molibdeno, níquel molibdeno, níquel cromo molibdeno, si es 5, aceros al cromo, si es 6, aceros al cromo vanadio, si es 7, aceros al tungsteno cromo, si es 8, aceros al níquel cromo molibdeno. También podemos encontrar definiciones de letras adicionales, como E, fusión en horno eléctrico básico, en H, grados de acero con templabilidad garantizada, en C, fusión en horno por arco eléctrico básico, en X, desviación del análisis de norma, en TS, norma tentativa, en B, grados de acero con un probable contenido mayor del 0,0005% de boro. En LC, grados de acero con extra bajo carbono de un 0,03% máximo, y el F, grados de acero automático. En esta tabla podemos evidenciar ejemplos de todo lo mencionado anteriormente. La normatividad 1 para el sistema de numeración de aceros, según EN 10020, esta es la que se está poniendo más que todo en Europa dada la consolidación de la CEE, donde esto se basa en un sistema de tablas tipo YYXX, entre paréntesis XX, donde se responden básicamente donde el 1 es un material de unos aceros y para los otros números del 2 al 9 se usan otros materiales. Como la nota adicional, podemos decir que la clasificación de estos materiales que vamos a mostrar son de grupos 2 y 3 de acuerdo a materiales bases no ferrosos.
Los números que denotan la fusión de los metales, equipos, procesos y condición son usados así. El 0 para cualquier tratamiento, sin tratamiento térmico, 1 normalizado, 2 recocido, 3 tratamiento térmico para mejorar la maquinabilidad o esferoidización, 4 templado y revenido o endurecimiento por precipitación para bajas temperaturas, el quinto lo mismo pero por precipitación solamente, el sexto lo mismo de la misma manera, valga la redundancia, pero en este caso para obtener una alta resistencia a la tracción, el 7 conformado en frío, el 8 también conformado en frío pero con revenido en muelle y el 9 tratado de acuerdo a instrucciones particulares. La norma UNE, según la calidad, se basa en aceros no aliados y aliados. Los no aliados son aquellos que presentan características específicas en cuanto a su tenacidad, tamaño de grano, formabilidad, etc. Los aliados, estos son los que presentan un buen comportamiento frente a la tenacidad, control de tamaño de grano o a la formabilidad. Estos están divididos en aceros destinados a construcción metálica, aparatos, aceros aliados para carriles y cuadros de activación de minas, para aceros aliados de producción de planos, laminados en caliente o frío, aceros cuyo único elemento de aleación es el cobre, aceros aliados para aplicaciones eléctricas, aceros aliados especiales. Estos son aquellos que por un control preciso de su posición química y una de las condiciones particulares de elaboración y control pueden asegurar unas propiedades mejoradas. Aceros aliados terminados a la construcción mecánica para presión, aceros para rodamientos, herramientas, para aceros rápidos y otros aceros con características físicas especiales como aceros con coeficiente de dilatación controlado con resistencias eléctricas. Según la norma UNE para la composición química, esta está avalada para aceros no aliados o aceros al carbón, aceros aliados o aceros inoxidables, donde aquellos que son en carbón son medidos como acero de bajo carbón, que son con un porcentaje de carbono menor al 0.25, aceros medios al carbono de 0.25 y 0.55 y los aceros altos al carbono que tienen entre 2 y 0.55. Los aceros aliados son aquellos en los que además del carbono al menos uno de sus otros elementos presentes en la aleación es igual o superior al límite dado según la norma. A su vez, este grupo se puede dividir en aceros de baja aleación, que son elementos aliantes menores al 5%, o aceros de alta aleación, que tienen elementos aliantes mayores al 5%. Los aceros inoxidables son aquellos aceros que contienen un mínimo del 10.5 en cromo y un máximo del 1.2 de carbono. Este tipo de acero de la serie 400 generalmente contiene un mínimo de 11.5 hasta 18% de cromo y tiene niveles más altos de carbono que el acero ferrítico. Este acero es capaz de ser tratado térmicamente con una amplia gama de dureza útil y niveles de fuerza. Se usa ampliamente en cubiertos, cuchillos de deporte y en herramientas multipropósito. Este tipo de acero también pertenece a la serie 400 y contiene de 10.5 a 20% de cromo para adquirir esta resistencia a la corrosión y a la formación de sarro a temperaturas elevadas. No es tratable por termotratamiento y siempre son magnéticos. El acero inoxidable ferrítico se usa en aplicaciones donde la resistencia a la corrosión es importante, como por ejemplo en los sistemas de escape de control de emisiones automotrices. Los aceros inoxidables austeníticos son los grados más específicos producidos debido a su excelente formabilidad y resistencia a la corrosión. Todos los aceros de la serie 200 y 300 son austeníticos y tienen de 15% a 30% de cromo y de 2% a 20% de níquel para mejorar la calidad de la superficie y la conformabilidad y para aumentar la resistencia a la corrosión y al desgaste. No son magnéticos en estado recocido y dependiendo de la composición, principalmente del contenido de níquel, se vuelven levemente magnéticos cuando trabajan al frío. Poseen un excelente factor de higiene y son de fácil transformación. De este tipo de acero se utiliza para el diseño automotriz de utensilios de cocina, equipos de procesamiento y una gran variedad de aplicaciones industriales.
Para los aceros endurecidos por precipitación hay dos áreas generales de grado de pH inoxidable, martensítico y semiaustenítico. El grupo martensítico incluye 17,4 pH y 15,5 pH de cromo y níquel, con adiciones de columbia y cobre. Ellos desarrollan su alta resistencia y dureza a través del termotratamiento, el cual precipita el cobre. Los aceros martensíticos de pH utilizan en la industria acero espacial, química, petroquímica y en aplicaciones de alimentos. Los aceros semiausteníticos son 17,7 pH y 15,7 pH de molibdeno. Son austeníticos en el estado recocido, pero martensítico en el estado endurecido. El acero inoxidable 17,7 pH tiene una excelente resistencia y propiedades de agotamiento, mientras que el 17,5 pH se utiliza en aplicaciones que requieren de alta resistencia y dureza, como la retención, anillos, muelles y mamparos de aviones. Estas aleaciones tienen una mezcla de austenita y ferrita en su estructura, exhiben características de ambos tipos con mayor resistencia, ductilidad y soldabilidad. Se suele agregar nitrógeno a las aleaciones dúplex de segunda generación y se suelen ser magnéticos y no se endurecen por tratamiento térmico. El acero Corten es un acero común al que no le afecta la corrosión, siendo una aleación de acero con níquel, cromo, cobre y fósforo, que tras un proceso de humectación y secado alternativos, forma una delgadísima película de óxido de apariencia rojizo-púrpura. El acero Corten es un tipo de acero realizado con una composición química que hace que su oxidación tenga unas características particulares que protegen la pieza realizada con este material frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características mecánicas. El acero corrugado es una aleación de acero de 0,2 carbono, 0,05 fósforo, 0,05 azufre y 0,012 de nitrógeno. Se tratan de barras de acero que representan resaltos o corrugas, que mejoran la adherencia con el hormigón y poseen una gran ductilidad, la cual permite que las barras se puedan cortar y doblar con mayor facilidad. El acero galvanizado es una aleación de hierro con carbono que se está procesando con un tratamiento final para recubrirlo con varias capas de zinc. Gracias a este proceso el material es mucho más resistente a las rayaduras y tiene un acabado más duradero que protege a la oxidación. Esto hace que sea un material mucho más atractivo y resistente que el hierro o que el acero sin galvanizar, y que sea el material preferido para la fabricación de componentes industriales, entre ellos estanterías metálicas. Incluso es más frecuente encontrar mobiliario en el hogar fabricado con acero galvanizado, dotando estas sustancias de un toque de lo más moderno y actual. Se denomina acero inoxidable a cualquier tipo de acero aliado cuyo peso contenga como mínimo 10,50% de cromo, pero no más del 1,20% de carbono, con cualquier otro elemento de aleación o sin él. Estas cosas lo mantienen brillante y resistente a la corrosión, a pesar de la acción de la humedad o de los ácidos y gases. El acero laminado es el acero que sale del alto horno de colocada de la siderurgia y es convertido en acero bruto fundido en lingotes de gran peso y tamaño que posteriormente hay que laminar para poder convertir en el acero de múltiples tipos de perfiles comerciales que existen de acuerdo al uso que se le vaya a dar. Este proceso consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura que permita la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y desgaste que se produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación. El acero al carbono es un acero constituido por un mínimo no especificado de elementos de aleación. El aumento de la proporción de carbono reduce su ductilidad y soldabilidad, aunque este va a aumentar su resistencia. El acero de aleación es acero que en su constitución posee el agregado de varios elementos que sirven para mejorar sus propiedades físicas, mecánicas o químicas especiales. Los elementos que se pueden agregar son el carbono, el molibdeno o el níquel, en cantidades que exceden el mínimo establecido. También se le llama acero aliado. El acero dulce es uno de los tipos de aceros cuyos niveles de carbono se sitúan entre el 0,15% y el 0,25%. Es casi hierro puro, de gran ductilidad y resistencia a la corrosión.
El acero efervescente es aquel que tiene un contenido de carbono inferior al 0.3% y es un acero el cual no ha sido desoxidado por completo antes de ser vertido en moldes. Tiene muchas sopladuras, pero sin embargo no aparecen grietas. El acero estirado en frío tiene un proceso el cual consiste en modificar el tamaño o perfil de la sección transversal del acero de las barras o bobinas mediante el estirado aumental en una matriz de diámetro más pequeño o una sección transversal distinta. Dicho proceso se realiza en frío. Con este método se logra la mejora de la superficie de las propiedades mecánicas, con el aumento de la resistencia a la tracción y de la tolerancia.